No compres el caballo, cómprame a mí. El grito desesperado de una muchacha corpulenta, humillada y despreciada por todos, sacudió el mercado. Frente a ella, un apache solitario, guerrero temido y marcado por la soledad, escuchó esas palabras como un llamado imposible de ignorar. Ese instante, nacido del dolor, abrió la puerta a un amor que desafiaría al mundo entero. Era el año de 1856, en una ciudad polvorienta del centro de México, donde los mercados se llenaban de voces que regateaban y de cascos de caballos golpeando la piedra irregular de las calles. Allí, entre el bullicio, caminaba Valentina Salazar, una joven de 24 años cuyo cuerpo corpulento había sido, desde niña, el blanco constante de las burlas. Su andar era firme, pero su mirada cargaba cicatrices invisibles, la de una vida entera escuchando susurros hirientes, miradas de desprecio y carcajadas mal disimuladas. Su padre, don Laureano Salazar, era un hombre severo y comerciante de caballos. En aquel mercado se enorgullecía de sus animales como si fueran tesoros, pero de su propia hija hablaba como de una carga. Mientras él negociaba con los hacendados, Valentina permanecía detrás, obligada a sostener las riendas, expuesta a los comentarios crueles de los curiosos. «Mira, ahí está la hija del vendedor. Con ese cuerpo ni regalándola encontraría marido», murmuró una mujer entre risas. «Ni el mejor caballo del mundo la sacaría de esta vida», respondió otra, cubriéndose la boca con el abanico para disimular su burla. Valentina los escuchaba todo, y aunque había aprendido a contener las lágrimas, cada palabra era como una piedra arrojada a un pozo ya lleno de dolor. Dentro de ella ardía una rabia silenciosa, el deseo de gritarle al mundo que valía más de lo que podían ver, que su corazón era tan noble como el de cualquier dama de sociedad, aunque nadie quisiera reconocerlo. Ese día, el mercado estaba más concurrido que nunca. El sol caía implacable sobre los techos de teja, el aire olía a cuero recién curtido y a sudor de bestias. Don Laureano mostraba a su caballo más preciado, un corcel negro de crines brillantes, seguro de que obtendría un precio elevado, y fue entonces cuando el murmullo se transformó en silencio. Un hombre avanzaba entre la multitud. Era Yauri Tzompan, el apache solitario. Su sola presencia hacía retroceder a los comerciantes y a los guardias, como si la sombra de un lobo hubiera cruzado el pueblo. Tenía la estatura de un roble y la mirada de alguien que había visto demasiada guerra. Todos lo temían, pero nadie se atrevía a detenerlo. Sus pasos firmes hacían crujir las tablas del suelo del mercado. Valentina lo miró, y por un instante sus ojos se encontraron. Él, con la dureza de un hombre forjado en batallas; ella, con el temblor de quien jamás había sido mirada con verdadera atención. Yauri no se detuvo. Sus ojos se posaron en el caballo que don Laureano ofrecía, examinándolo con la calma de un cazador. El corazón de Valentina latía con furia. Sintió que ese era su momento, un instante que no volvería jamás. Estaba cansada de ser la burla, cansada de ser invisible. De pronto, el dolor acumulado de años se transformó en valentía. Y entonces, con voz firme, clara, que resonó sobre el murmullo del mercado, gritó: «No compres el caballo, cómprame a mí». El silencio fue absoluto. Los presentes abrieron los ojos con escándalo, las mujeres soltaron un grito ahogado y don Laureano, enrojecido de furia, volteó hacia su hija. Nadie podía creer lo que había escuchado. Una muchacha corpulenta, despreciada por todos, atreviéndose a ofrecerse no como mercancía, sino como un desafío. Yauri Tzompan levantó lentamente la mirada hacia ella. No dijo palabra alguna, pero en sus ojos brilló una chispa inesperada, no de burla, no de deseo vulgar, sino de algo más profundo, un reconocimiento silencioso. En ese instante, Valentina comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios la palabra cómprame. Así serás parte de esta comunidad que ama los romances de época, y gracias a ti podremos seguir compartiendo más historias como esta.
El aire quedó suspendido tras aquel grito de Valentina Salazar. Nadie en el mercado podía comprender de dónde había salido tanta osadía, tanta fuerza contenida en una sola frase. Los murmullos crecieron como un enjambre de abejas furiosas, mezclando incredulidad, burla y escándalo. ¡Qué desvergüenza! Ofrecerse así, como si fuera una bestia de carga, exclamó una mujer cubierta de encajes, llevándose las manos al pecho. «¡Está loca! ¿Cómo osa hablarle al apache?», murmuró un anciano temblando. Pero Valentina no bajó la cabeza. Sus mejillas ardían, su pulso se aceleraba, y aún así mantuvo la mirada fija en aquel hombre solitario, como si todos los insultos se hubieran convertido en un telón de fondo del que ya no quería formar parte. En ese instante, ella no era la hija corpulenta que arrastraba las riendas de caballos, no era la carga de la familia ni la burla de los vecinos. Era una mujer reclamando su destino. Don Laureano, furioso, la tomó del brazo y la sacudió con violencia. «¡Cállate, insensata! ¿Quieres deshonrarme frente a todos? Nadie te querrá jamás y menos un salvaje como él», rugió con la voz áspera del hombre que la había hecho sentir menos que nada durante toda su vida. El silencio fue roto por un paso firme. Yauri Tzompan se adelantó, dejando atrás la sombra del caballo que había venido a mirar. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Valentina con una intensidad que heló la sangre de los presentes. No había burla en su expresión, tampoco deseo apresurado, sino una calma que imponía respeto y temor a la vez. La multitud se apartó, como si una fuerza invisible los empujara hacia los costados. Nadie quería interponerse en el camino de aquel apache. Su sola presencia recordaba historias de guerra, de pueblos arrasados, de batallas donde su nombre había quedado como un eco de muerte y honor. Valentina, temblando por dentro, sostuvo aquella mirada. No sabía qué esperaba de él, ni por qué sus labios habían pronunciado esas palabras tan atrevidas. Pero algo le decía que, en ese hombre, había una respuesta que el mundo le había negado siempre: el reconocimiento de su existencia. Don Laureano, sin comprender, trató de imponerse. «No la escuches, forastero, es solo una muchacha necia. El caballo es lo único en venta. Ella no vale nada». Las últimas palabras golpearon el corazón de Valentina como un látigo. No vale nada. Las había escuchado tantas veces en su vida que casi habían echado raíces dentro de ella. Pero ahora, al lado de aquel apache, sintió que algo ardía distinto, una rebelión interior, un rechazo absoluto a seguir cargando esas cadenas. Yauri Tzompan, con un gesto lento y solemne, metió la mano en su morral de cuero, sacó unas piezas de plata y las arrojó a los pies de don Laureano. El tintinear de las monedas resonó más fuerte que cualquier grito. «Ella no es tuya para despreciar», dijo con voz grave, profunda, como salida de la tierra misma. El murmullo del mercado se transformó en un rugido. Mujeres santiguándose, hombres llevándose las manos a la cabeza, niños corriendo a esconderse. Nadie podía creerlo. El apache temido, aquel que había vivido aislado en las montañas, estaba dispuesto a llevarse a la hija corpulenta del vendedor de caballos. Don Laureano, enrojecido, trató de protestar, pero la codicia pudo más. Miró las monedas brillando bajo el sol y en un arrebato de desprecio apartó bruscamente a Valentina. «Llévatela si quieres. Tal vez entre salvajes encuentres quien la aguante». Un silencio pesado cubrió el mercado. Valentina sintió que el mundo entero se le abría bajo los pies, que su vida se desmoronaba y al mismo tiempo se reconstruía en ese instante. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero no eran de derrota, sino de una libertad inesperada. Yauri extendió la mano hacia ella, no como quien toma posesión, sino como quien ofrece un destino incierto. Y Valentina, con el corazón desbocado, supo que, al aceptar, estaba dejando atrás una vida de humillación para adentrarse en otra desconocida, quizá peligrosa, pero llena de una esperanza que nunca antes había sentido. Ese día, bajo el sol ardiente de 1856, comenzó la historia que nadie se atrevió a imaginar, la de una muchacha despreciada y un apache solitario
unidos por un acto de desafío que cambiaría sus vidas para siempre. El mercado entero ardía en murmullos tras el gesto del apache. Las monedas aún brillaban en el suelo como un testigo incómodo, pero lo que en verdad pesaba era el silencio que se había instalado en cada corazón. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a Yauri Tsompan, pues su nombre estaba impregnado de historias que se contaban en susurros. El guerrero que nunca había sido derrotado, el líder apache que había hecho retroceder a tropas enteras en el norte, el hombre que vivía apartado del mundo porque ni la muerte había podido con él. Su sola presencia imponía un respeto forzado. Tenía la altura de un roble, la espalda ancha y los brazos marcados por cicatrices que hablaban de batallas antiguas. Sus cabellos largos y oscuros caían hasta los hombros, y su rostro, endurecido por el sol y la soledad, era el de un hombre que había aprendido a no temerle a nada. Y sin embargo, en su mirada había algo distinto aquella mañana. No era furia, no era soberbia, sino una calma que parecía nacer de un lugar secreto de su alma. Valentina Salazar lo observaba sin parpadear. Había escuchado toda su vida las mismas frases. Eres demasiado, no sirves, nadie te querrá jamás. Pero frente a ese hombre, algo en ella se derrumbaba y se levantaba al mismo tiempo. No veía al monstruo temido por el pueblo, ni al guerrero invencible de las leyendas. Veía la sombra de alguien que, a pesar de todo, había sobrevivido. Y en esa supervivencia, ella intuyó la misma herida que cargaba en silencio. La multitud, aterrorizada, empezó a apartarse más, como si un mar invisible se abriera en dos. Nadie quería cruzar la mirada con Yauri. Hasta los niños, que minutos antes corrían riendo, se escondieron tras las faldas de sus madres. Don Laureano, con las monedas en la mano, intentaba ocultar su nerviosismo detrás de un gesto altivo. Llévatela y no regreses jamás. Si muere en tus montañas, al menos me habré librado de su vergüenza. Escupió con rabia contenida, sin imaginar que esas palabras quedarían grabadas como hierro candente en la memoria de Valentina. Ella sintió que cada sílaba de su padre era un latigazo, pero no retrocedió. Había esperado tanto tiempo por un instante en el que pudiera tomar las riendas de su vida, y ese instante había llegado. Cuando Yauri extendió su mano, no lo hizo como quien reclama una propiedad, sino como quien ofrece un camino incierto. Sus dedos firmes, curtidos por la dureza de la vida en las sierras, quedaron a medio camino entre ambos, y Valentina, temblando, los aceptó. El contacto fue breve, pero suficiente para que ella sintiera que se estaba desprendiendo de una piel vieja, de todas las voces que la habían hecho sentir menos. Caminó a su lado, sin mirar atrás. El bullicio del mercado se convirtió en un murmullo lejano, y cada paso hacia afuera era un paso hacia la libertad. Las mujeres cuchicheaban con horror, algunos hombres mascullaban insultos, otros bajaban la cabeza, incapaces de enfrentar lo que estaban presenciando. Una joven corpulenta, despreciada toda su vida, se iba tomada de la mano del hombre más temido de la región. Era un escándalo, una afrenta, un desafío a todas las reglas no escritas que regían ese mundo. Valentina no sabía qué le esperaba en las montañas, ni si ese hombre sería capaz de brindarle un destino diferente. Pero lo que sí sabía era que había tomado la decisión más valiente de su vida. Yauri, con su silencio solemne, parecía comprenderlo. Había visto en ella algo que nadie más había querido ver, una llama encendida en medio de tanta oscuridad. Mientras se alejaban del mercado, el sol del mediodía los envolvió como un presagio. Para los que quedaron atrás, aquel acto sería recordado como una locura. Para Valentina, en cambio, era el comienzo de una historia que la arrancaría del desprecio y la llevaría hacia lo desconocido. Y para Yauri Tsompan, aunque aún no lo sabía, era el primer paso de un regreso, el de un hombre roto que estaba a punto de reencontrarse con su propia humanidad. El mercado aún vibraba con el eco del escándalo. Las monedas de plata en la mano de don Laureano parecían arderle, pero su codicia pudo más que cualquier instinto paternal. Con un gesto brusco, como si se deshiciera de un fardo incómodo, empujó a Valentina hacia Yauri Tsompan
entregándola como quien entrega una bestia de carga. Aquí la tienes. Para mí nunca valió nada. Quizá entre los tuyos aprenda lo que es servir. Escupió, con esa voz cargada de desprecio que tantas veces había envenenado los días de su hija. Valentina sintió un nudo en la garganta. No eran nuevas esas palabras, pero escucharlas frente a todos como sentencia pública dolía como si le hubieran arrancado el corazón. Durante un instante pensó que se desplomaría, que su fuerza se rompería bajo el peso de tanta humillación. Pero entonces la mano de Yauri se cerró alrededor de la suya, firme, poderosa, envolviéndola como una muralla. Ese gesto, tan simple, la sostuvo de pie. Por primera vez en su vida, alguien no la soltaba, no la escondía, no la negaba. La sostenía con decisión delante de todos, y aunque los murmullos crecieron como un río desbordado, Valentina sintió que dentro de ella algo cambiaba. Una dignidad que había estado dormida despertaba con furia, como un ave que rompe la jaula. Yauri, sin pronunciar palabra, colocó las monedas en el pecho de don Laureano con un movimiento seco. No era una compra, no era una transacción cualquiera. Era un corte definitivo, una ruptura con ese pasado que la había reducido a objeto. En los ojos del apache brillaba un mensaje que todos entendieron, aunque nadie se atrevió a decir en voz alta: «Ya no es tuya, ya no podrás lastimarla más». Los presentes se miraban entre sí, algunos con horror, otros con una extraña mezcla de envidia y fascinación. Una mujer corpulenta, despreciada, se marchaba ahora con un guerrero legendario que parecía dispuesto a enfrentar al mundo por ella. ¿Era humillación o era victoria? Nadie lo sabía. Valentina, con el corazón acelerado, respiró hondo. El olor del cuero y de la tierra húmeda del mercado se mezclaba con el calor de la mano de Yauri. En medio del bullicio y de los susurros hirientes, descubrió un silencio interior que nunca había sentido. La certeza de que estaba dejando atrás una vida de cadenas. Don Laureano, incapaz de mirar a su hija a los ojos, volteó hacia otro lado, satisfecho solo por el tintinear de las monedas. Valentina lo observó por última vez, y en ese instante comprendió que nunca había sido hija, sino carga para él. Esa herida sangraba, pero al mismo tiempo la liberaba. Ya no necesitaba su reconocimiento. Cuando Yauri comenzó a caminar, guiándola fuera del mercado, la multitud se abrió a su paso como si una fuerza invisible los obligara. Nadie osó detenerlos. Nadie se atrevió a desafiar la decisión del apache. Los murmullos quedaron atrás, y lo único que Valentina podía escuchar era el latido de su propio corazón, golpeando como tambores de guerra. Cada paso que daba era un adiós a la niña humillada que había sido. Cada paso, un acercamiento a un destino desconocido, pero suyo. El precio de la dignidad se había pagado aquel día, no en monedas de plata, sino en el valor de atreverse a gritar frente al mundo: «Yo existo, yo valgo, yo elijo». Y en los ojos de Yauri Tzompan, que la miraban en silencio, Valentina encontró un reflejo inesperado. No era lástima, no era compasión, era respeto. Y ese respeto, más que cualquier fortuna, era el verdadero rescate de su vida. El mercado quedó atrás como una cicatriz que ya no podía cerrarse. Valentina Salazar caminaba al lado de Yauri Tzompan, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Nunca había sentido tanto miedo y tanta libertad al mismo tiempo. Atrás quedaban las risas, las burlas y los ojos acusadores. Delante, un horizonte desconocido cubierto por montañas que se erguían como guardianes ancestrales. El camino era pedregoso, bordeado de nopales y matorrales resecos que se mecían con el viento. El sol, alto y ardiente, caía sobre sus hombros, pero a Valentina no le pesaba. Había cargado toda su vida con el peso de palabras que dolían más que cualquier jornada bajo el sol. Ahora esa carga empezaba a deshacerse, como polvo que el viento arrastra. De vez en cuando robaba una mirada hacia Yauri. Su paso era firme, seguro, como quien conoce cada piedra y cada sombra del camino. Sus hombros anchos y su porte erguido imponían respeto, pero lo que más la intrigaba era el silencio que lo envolvía.
No había necesidad de palabras, y sin embargo, cada gesto suyo parecía decir más que un discurso entero. La manera en que apartaba con la mano las ramas secas para abrirle paso, o cómo aflojaba ligeramente el paso para no dejarla atrás. Detalles que, para alguien como Valentina, acostumbrada al desprecio, tenían el valor de un tesoro. El aire en las afueras de la ciudad olía distinto. Se mezclaba el aroma a tierra húmeda con el de los pinos que se asomaban desde las laderas. El canto de los grillos acompañaba su andar, y en ese concierto natural, Valentina sintió algo que nunca había experimentado: calma. Una calma que nacía no de la seguridad, sino de la certeza de estar rompiendo con todo lo que la había aprisionado. A ratos, la duda la atravesaba como un cuchillo. ¿Quién era en realidad ese hombre? ¿Un salvador o un verdugo? ¿Qué destino le esperaba al lado de alguien que toda la región temía? Pero cuando sus ojos se cruzaban con los de él, esas preguntas se disolvían. Porque en la profundidad de su mirada, más que furia, Valentina descubría un cansancio antiguo, una soledad tan grande que parecía tocar la suya propia. Caminaron hasta que la ciudad desapareció por completo detrás de ellos. Solo quedaban los cerros, el viento que azotaba las ramas y el sonido lejano de algún río escondido. Cada paso alejaba a Valentina de la muchacha humillada en el mercado y la acercaba a una mujer nueva, forjada en la valentía de elegir su propio camino. En un momento de descanso, mientras Yauri recogía agua de un manantial para ofrecerle, Valentina lo observó en silencio. Las cicatrices en sus brazos hablaban de guerras que no conocía. La dureza de su rostro revelaba un hombre marcado por pérdidas. Y sin embargo, cuando le entregó el cuenco improvisado con agua fresca, su gesto fue de una delicadeza inesperada. Valentina bebió y sintió el líquido frío recorrerle la garganta. Entonces comprendió que lo que había comenzado como un grito desesperado en el mercado se estaba transformando en otra cosa. No era esclavitud, no era sometimiento, era un renacer. Ese día, en medio del polvo del camino y el canto de la naturaleza, Valentina Salazar dio los primeros pasos hacia un destino que jamás habría imaginado. Y aunque no lo sabía aún, las montañas que se alzaban frente a ella no solo serían su refugio, sino también el escenario donde su alma aprendería lo que realmente significa ser vista, respetada y amada. La tarde caía lentamente sobre las montañas, tiñendo el horizonte con tonos dorados y rojos que parecían incendiar el cielo. Valentina caminaba a un costado de Yauri Sompan, sintiendo cómo el silencio que lo rodeaba no era vacío, sino un lenguaje propio, un lenguaje de gestos, de respiraciones hondas, de recuerdos que pesaban más que cualquier carga física. Habían avanzado lo suficiente para que la ciudad quedara solo como un rumor lejano, y ahora los acompañaba el murmullo del viento entre los pinos y el crujir de las hojas secas bajo sus pasos. Valentina, con la respiración agitada, se preguntaba quién era realmente ese hombre que la había sacado de una vida de humillaciones. No era un desconocido cualquiera. En sus cicatrices había historia, en sus ojos había dolor, y en su silencio se escondía una verdad que ella deseaba comprender. Esa noche, cuando se detuvieron a descansar cerca de un claro, el fuego encendido iluminó por primera vez el rostro de Yauri con una luz distinta. Las llamas danzaban y revelaban la dureza de sus facciones, pero también algo más, la sombra de una herida invisible. Valentina lo miraba de reojo, como quien observa una montaña y sabe que guarda secretos bajo sus piedras. Finalmente, él habló. Su voz era grave, pausada, como si cada palabra estuviera hecha de tierra y memoria. Hubo un tiempo en que tuve todo, una mujer que me esperaba cada noche y un hijo que corría hacia mí con los brazos abiertos. Tenía una tribu que me llamaba líder y enemigos que me temían. Guardó silencio y Valentina, con el corazón encogido, esperó en silencio. Pero la codicia de los hombres lo arrasó todo. Continuó. Una partida de hacendados, aliados con soldados, llegaron de madrugada. Quemaron nuestras chozas, mataron a mis hermanos de guerra, y cuando regresé, ya no quedaba nada. Encontré solo cenizas.
Mi mujer y mi hijo habían sido arrancados de mi vida y desde entonces lo único que me ha acompañado es esta soledad. Las palabras cayeron pesadas, como piedras en el agua. Valentina sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, entendía la dureza de sus ojos, la forma en que su silencio parecía un muro. Ese hombre no solo había peleado batallas con lanzas y espadas, sino también con el dolor de un vacío que nadie podía llenar. Él bajó la mirada hacia el fuego, como si le pesara haber revelado demasiado. Desde ese día dejé de pertenecer al mundo. Me convertí en un fantasma en estas montañas, un hombre temido, pero muerto por dentro. Valentina lo escuchaba con lágrimas contenidas. Ella sabía lo que era cargar con palabras que hieren, con desprecios que mutilan el alma, pero lo suyo era distinto. Era la pérdida absoluta de lo amado, el despojo de todo aquello que daba sentido a la vida. Y, sin embargo, había en él una dignidad que lo mantenía en pie, como si la tierra misma se negara a verlo caer. Entonces, en un impulso que nació más del corazón que de la razón, Valentina murmuró: «Si la vida te arrancó lo que amabas, quizá no te arrancó la posibilidad de volver a sentir». Yauri levantó la vista hacia ella. Sus ojos, acostumbrados a la guerra y al silencio, encontraron los de Valentina brillando en la penumbra. No era una mirada de compasión ni de lástima, sino de reconocimiento. Ella no lo veía como el guerrero temido, ni como el fantasma de las montañas. Lo veía como un hombre herido y aún así digno. Ese instante fue como un soplo nuevo en el corazón de Yauri, aunque no lo confesara en voz alta. Porque en medio de la oscuridad, la muchacha que todos habían despreciado estaba comenzando a ver en él lo que nadie más había querido mirar. No al guerrero invencible, sino al hombre roto que aún podía renacer. Y así, bajo el cielo estrellado y el crujir del fuego, Valentina y Yauri compartieron por primera vez algo más poderoso que las palabras. La certeza de que, aunque el pasado había sido cruel, quizá el destino aún guardaba para ambos una segunda oportunidad. Los días en las montañas comenzaron a seguir un ritmo distinto al que Valentina Salazar había conocido en la ciudad. Allí no había campanas de iglesia ni murmullos de vecinas, solo el viento rozando las copas de los árboles, el murmullo de los riachuelos escondidos y el canto lejano de las aves al amanecer. Era un mundo salvaje, pero lleno de una paz que Valentina nunca había sentido. Yauri Tzompan, fiel a su naturaleza, permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Sus gestos eran secos, su mirada dura, su voz escasa. Pero en medio de esa aparente dureza, Valentina empezó a descubrir grietas invisibles, pequeños gestos que hablaban de un hombre que no era únicamente el guerrero temido, sino alguien capaz de cuidar en silencio. Cuando ella tropezaba en los senderos de piedra, él extendía la mano antes de que cayera, sin decir palabra, como si supiera de antemano lo que iba a suceder. Al preparar el fuego, le cedía el lugar más cálido junto a las llamas, y cuando dormían bajo las estrellas, él permanecía en vela, observando la oscuridad, como si no permitiera que ningún peligro se acercara. Valentina, acostumbrada a ser tratada como una sombra incómoda, empezó a sentir algo nuevo, que alguien la miraba y la reconocía sin necesidad de palabras. Y en respuesta, sus manos, que siempre habían sido motivo de burla por su tamaño y su fuerza, se convirtieron en instrumentos de ternura. Ella molía maíz con paciencia para preparar tortillas, cuidaba de mantener encendido el fuego en las noches frías y hasta buscaba flores silvestres para adornar discretamente los alrededores de su refugio. Al principio, Yauri observaba esos gestos con el recelo de un hombre que había olvidado la dulzura, pero pronto descubrió que esos detalles le devolvían una calma que creía perdida. Cada vez que Valentina soplaba las brasas del fogón y lo miraba de reojo, él sentía una punzada en el pecho, un calor que no venía del fuego, sino de un lugar más profundo. Una tarde, mientras recogían agua de un arroyo, ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Valentina se inclinó para llenar una vasija y al resbalar, estuvo a punto de caer al agua. Yauri, con la rapidez de un guerrero,
la sujetó por la cintura. Por un instante quedaron demasiado cerca. El aire olía a tierra mojada y a hojas frescas, y el corazón de Valentina golpeaba como un tambor. Ella levantó la vista y lo encontró observándola con una intensidad que la desarmó. No había deseo vulgar en esos ojos, tampoco frialdad. Era otra cosa, algo que ella jamás había conocido: respeto. Un respeto que la hacía sentir más hermosa que cualquier cumplido jamás escuchado. Valentina se apartó con torpeza, las mejillas encendidas, y murmuró un tímido «gracias». Pero dentro de ella algo había despertado. Era como si aquellas montañas, testigos de su soledad, ahora fueran cómplices de un secreto, el nacimiento lento, delicado, de un lazo imposible. Esa noche, mientras Yauri afilaba en silencio su cuchillo de caza y Valentina cosía con torpeza un trozo de manta para improvisar un abrigo, el fuego iluminaba sus perfiles como si la tierra misma quisiera unirlos. Ninguno habló, pero en los gestos sencillos, la comida compartida, la manta extendida para cubrirlo a él antes de cubrirse a sí misma, se fue tejiendo una ternura inesperada. Yauri, que había creído muerto su corazón, descubría en aquella mujer corpulenta, tan despreciada por otros, una fuerza suave capaz de atravesar las murallas que él había construido. Y Valentina, que siempre había vivido bajo la sombra del desprecio, encontraba en aquel guerrero temido el espacio donde por primera vez podía ser simplemente mujer. En la soledad de las montañas, sin testigos más que la luna, dos almas rotas empezaban a reconocer que la ternura es a veces la forma más pura de la valentía. Los días en las montañas habían comenzado a tejer un delicado equilibrio. Valentina Salazar sentía que cada amanecer era un regalo, como si la naturaleza misma la recibiera con brazos abiertos después de tantos años de desprecio. El viento frío acariciaba sus mejillas, el olor a pino la envolvía, y el crujido del fuego por las noches se había vuelto un sonido familiar, casi maternal. A su lado, Yauri Tzompan permanecía firme, silencioso, un guardián que no necesitaba palabras para hacerle sentir segura. Pero mientras en las alturas el mundo parecía sanar las heridas de ambos, en el valle germinaba la envidia y el resentimiento. Allí, en su hacienda rodeada de viñedos y campos de trigo, un hombre de mirada fría y sonrisa cruel escuchaba con atención los rumores que corrían en el pueblo. Su nombre era don Raimundo Castañeda, uno de los hacendados más poderosos de la región, dueño de tierras infinitas y de hombres a sueldo, acostumbrado a que todo y todos se inclinaran a su voluntad. La noticia había llegado hasta sus oídos como una afrenta personal. Un apache había osado entrar en el mercado, había desafiado con su sola presencia a los hombres que vivían arrodillados ante su poder, y peor aún, había tomado de la mano a una mujer mexicana frente a todos. No importaba que Valentina hubiera sido despreciada, lo escandaloso era que alguien como Yauri rompiera con la rígida muralla social que él mismo defendía con uñas y dientes. Don Raimundo se paseaba por los corredores de su hacienda con el ceño fruncido. Su voz, siempre untada de ironía, escupía veneno. Un apache no puede llevarse a una mujer así, como si fuera dueño del pueblo. Esto es una ofensa a nuestra sangre, a nuestras costumbres, a nuestro honor. Pero lo que en verdad lo consumía no era el honor, sino el miedo disfrazado de soberbia, miedo de que la figura de Yauri Tzompan, el guerrero indomable, se convirtiera en ejemplo para los demás. Miedo de que las mujeres, incluso las más despreciadas, encontraran en él un refugio contra los abusos de hombres como él. Y sobre todo, miedo de perder el control absoluto que había ejercido durante años. Valentina jamás había oído hablar de don Raimundo con detalle, pero pronto sabría que la sombra de ese hombre se cernía sobre su destino. En la calma de las montañas, mientras recogía flores silvestres para adornar el lugar donde descansaban, ignoraba que en los salones de la hacienda se fraguaba un plan para arrancarla de su refugio. Yauri, en cambio, lo presentía. Conocía demasiado bien a los hacendados,
Sabía de su avaricia y de su odio hacia los suyos. Sus cicatrices no eran solo de guerra, sino también de la traición de hombres como Raimundo que se alimentaban del sufrimiento ajeno. Por eso, cada vez que el viento soplaba desde el valle, Yauri afilaba su lanza y endurecía la mirada, como si presintiera la tormenta que se acercaba. Esa tarde, mientras Valentina se inclinaba sobre un río cristalino y veía su reflejo temblar en el agua, no pudo evitar sonreír. Por primera vez la imagen que devolvía el agua no era la de una mujer indeseada, sino la de alguien que comenzaba a reconocerse valiosa. Yauri la observaba desde unos pasos atrás en silencio, con una mezcla de admiración y cautela. Él sabía que el corazón es más frágil que cualquier lanza y que abrirse a ese sentimiento era tan peligroso como enfrentar un ejército. Sin embargo, mientras ella sentía despertar el amor, las ruedas del poder se movían abajo en el valle. Don Raimundo reunió a sus hombres y, con voz de trueno, dictó la orden que pronto alteraría la vida de ambos. Encuentren a ese apache y a la mujer que lo acompaña. Si es necesario, tráiganlos vivos. Pero traigan también el miedo de vuelta a estas tierras. Esa noche, mientras Valentina y Yauri compartían en silencio el calor del fuego, el cielo parecía más oscuro de lo normal. La luna, cubierta por nubes densas, ocultaba un presagio, porque el amor que comenzaba a florecer en las montañas estaba a punto de ser puesto a prueba por la hipocresía, la rigidez y el odio de un mundo que no toleraba la libertad de dos almas distintas que habían decidido caminar juntas. El antagonista había aparecido, y con él la amenaza de que lo poco que Valentina había encontrado, respeto, ternura y esperanza, podía ser arrebatado en cualquier momento. El aire de las montañas se volvía más fresco con cada amanecer. Los pinos soltaban su aroma resinoso, los pájaros cantaban antes de que el sol se alzara, y el murmullo constante de los riachuelos llenaba el silencio con una música que parecía sagrada. Para Valentina Salazar, cada día en ese refugio era un descubrimiento de la naturaleza, de sí misma y de aquel hombre que había transformado su destino. Yauri Tzompan seguía siendo un enigma. Era un guerrero de pocas palabras, acostumbrado a la soledad y a las pérdidas. Sus manos, marcadas por cicatrices, hablaban de batallas libradas en carne propia, pero sus silencios decían aún más. A veces, Valentina lo sorprendía mirándola cuando él creía que ella no lo notaba, y en esa mirada había una mezcla de desconcierto y admiración, como si él mismo no entendiera qué fuerza lo atraía hacia esa mujer que nadie más había sabido valorar. Las miradas entre ellos se volvieron una danza secreta. Cuando ella recogía leña y el cabello se le desordenaba con el viento, él apartaba la vista, pero sus ojos volvían a buscarla segundos después. Cuando Yauri afilaba sus armas bajo la luz del fuego, Valentina fingía coser en silencio, pero en realidad lo observaba, recorriendo con la mirada la firmeza de su perfil, la fuerza contenida en sus brazos, el peso de su historia en cada gesto. No se tocaban, no se buscaban con palabras, pero cada roce accidental, cuando sus manos coincidían al pasarle un cuenco de agua, cuando ella acomodaba las mantas y su brazo rozaba el suyo, encendía un fuego que ambos temían, pero ninguno quería apagar. Una tarde, mientras caminaban hacia un claro cubierto de flores silvestres, Valentina se detuvo para admirar los colores que el viento mecía suavemente. Había en su rostro una expresión serena, distinta de la muchacha que había sido humillada en el mercado. Yauri la miró largo rato, en silencio, como quien observa algo sagrado. Ella notó aquella mirada y sus mejillas se encendieron. «¿Por qué me miras así?», preguntó con voz temblorosa. Yauri no respondió de inmediato. Bajó la vista, como si le costara aceptar lo que sentía. Finalmente murmuró: «Porque no eres como ellos dicen. Eres más fuerte que cualquier caballo, más valiosa que cualquier oro. Y yo lo sé». Valentina sintió que las lágrimas le nublaban los ojos. Nadie le había dicho jamás palabras semejantes. No eran halagos vacíos, no eran promesas de salón. Era la voz grave de un hombre que había visto el dolor y aún así reconocía en ella algo digno, algo hermoso.
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier declaración. Entre las flores, bajo el cielo abierto, ambos supieron que el lazo que los unía iba más allá de la gratitud o la compañía. Era un vínculo que ardía en miradas, en gestos y en silencios cargados de sentimientos contenidos. Esa noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros y las brasas dibujaban destellos en la penumbra, Valentina y Yauri permanecieron cerca, sin rozarse, pero tan próximos que el calor del otro parecía suficiente para sobrevivir al frío de la montaña. Ninguno habló de amor, pero en sus miradas ya estaba dicho todo, que entre el guerrero roto y la mujer despreciada estaba naciendo una llama, frágil todavía, pero imposible de apagar. Y aunque aún no lo sabían, ese amor secreto sería pronto puesto a prueba por la oscuridad que se cernía desde el valle. La madrugada descendía sobre las montañas con un silencio inquietante. El aire era frío y húmedo, y las estrellas parecían más distantes que nunca. Valentina Salazar dormía envuelta en una manta áspera, escuchando en sueños el crepitar del fuego que aún resistía en brasas. A su lado, Yauri Tzompan velaba, como lo hacía cada noche. El guerrero apenas cerraba los ojos. Los fantasmas de su pasado lo mantenían alerta, y en lo profundo de su pecho un presentimiento lo oprimía. El bosque tenía un modo extraño de anunciar la desgracia. Los pájaros nocturnos callaron de pronto, y hasta el río cercano pareció contener su murmullo. Yauri se incorporó tensando cada músculo como un animal que huele la amenaza. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos, varios, arrastrándose entre la maleza. En segundos, el ataque se desató. Hombres armados, enviados por don Raimundo Castañeda, irrumpieron desde las sombras con machetes y escopetas oxidadas. Los gritos rompieron la calma y Valentina despertó sobresaltada con el corazón desbocado. «¡Yauri!», alcanzó a exclamar antes de que uno de los intrusos intentara sujetarla. El guerrero reaccionó con la furia de un lobo acorralado. Se lanzó contra ellos, y en sus manos la lanza se convirtió en un rayo. Cada golpe que daba llevaba consigo la fuerza de un hombre que había sobrevivido a guerras enteras. Los atacantes, confiados en su número, no tardaron en descubrir que luchar contra Yauri Tzompan era enfrentarse a una tormenta desatada. Valentina, temblando, se defendía como podía, golpeando con piedras y empujando con toda la fuerza de su cuerpo. Los hombres la insultaban, se burlaban de su figura, pero ella no se dejó doblegar. La humillación de años se transformó en coraje. No pensaba permitir que la arrancaran de la única dignidad que había encontrado. Uno de los atacantes logró herir a Yauri en el hombro con una navaja. La sangre manó oscura, pero él, en lugar de caer, rugió con más furia y con un movimiento feroz lo derribó contra la tierra. El resto retrocedió, pero Valentina corrió hacia él, sosteniéndolo con desesperación. «No, no me dejes», susurró presionando con sus manos sobre la herida para detener la sangre. Sus lágrimas se mezclaban con la tierra, y por primera vez no era la muchacha que pedía ser vista. Era la mujer que luchaba por proteger al hombre que se había convertido en su refugio. Los atacantes, al ver al apache herido pero indomable, comenzaron a retroceder. Ninguno tenía el valor de seguir enfrentando aquella fuerza que parecía más de leyenda que de hombre. Entre gritos confusos, huyeron de vuelta hacia la espesura, dejando tras de sí el olor a miedo y pólvora. El silencio regresó al bosque, roto solo por la respiración agitada de Valentina y el crujido del fuego que aún resistía. Ella sostenía a Yauri entre sus brazos, con el rostro bañado en lágrimas y la determinación grabada en cada gesto. «No voy a dejarte caer», murmuró, con una voz que temblaba pero no se quebraba. «Nadie más me quitará lo único verdadero que tengo». Yauri, debilitado por la herida, la miró con un brillo que no era de dolor, sino de revelación. En esos ojos oscuros, acostumbrados a ver solo muerte y traición, se encendió una chispa nueva. Valentina no era solo la mujer que había rescatado de una vida de desprecio, era la que ahora lo rescataba a él de su propio abismo. Esa madrugada, en medio de la sangre y las brasas, nació una certeza: que el amor,
cuando se defiende con la fuerza del alma, es más poderoso que cualquier ejército. El amanecer no trajo calma después del ataque. Las nubes oscuras comenzaron a reunirse sobre las montañas, como si el cielo entero reflejara la agitación de los corazones. El aire olía a lluvia y a tierra revuelta, y un viento helado se colaba entre los árboles, presagiando tormenta. Valentina Salazar permanecía junto a Yauri Tzompan, cuidando la herida de su hombro, con las manos firmes de quien se niega a ceder al miedo. Había improvisado vendas con su propia ropa, arrancando trozos de tela mientras sus lágrimas se confundían con la tierra húmeda. No se permitió descanso. Su única misión era mantenerlo con vida. Yauri, sentado frente al fuego, la observaba en silencio. El dolor lo atravesaba como cuchillo, pero más lo conmovía aquella mujer que, pese a todo lo sufrido, se mostraba fuerte, serena, inquebrantable. Había visto guerreros desmoronarse por heridas menores, pero nunca había visto a nadie sostenerse, como Valentina lo hacía ahora, con ternura y coraje al mismo tiempo. La lluvia comenzó a caer en gotas gruesas, apagando poco a poco las brasas que los habían acompañado. La tormenta estalló de golpe, con relámpagos que iluminaban la noche y truenos que hacían retumbar la montaña. Valentina levantó el rostro hacia el cielo y, empapada, gritó como si su voz pudiera desafiar la furia del universo. «No me quites lo único que me queda», exclamó abrazando el cuerpo herido de Yauri. «Toda mi vida fui la burla, el desprecio, la vergüenza de mi familia. Pero aquí, contigo, encontré algo que nunca tuve, alguien que me mira como si realmente existiera, como si yo valiera algo». Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que corría por su rostro. Su voz temblaba, pero no de miedo. Era la fuerza de un corazón cansado de callar. «No necesito que me rescates de mi cuerpo, Yauri. Lo único que quiero es que me rescates de un mundo que nunca supo ver mi alma». Yauri la miraba con los ojos entrecerrados por el dolor, pero dentro de él, cada palabra era como un rayo que derribaba los muros que había construido durante años. El hombre endurecido por la guerra, marcado por la pérdida, comprendió que esa mujer corpulenta, despreciada por todos, lo había visto como nadie lo había hecho jamás. No como el guerrero, no como el temido Apache, sino como un hombre que aún podía sentir. Con un esfuerzo que parecía imposible, alzó su mano herida y la posó sobre la mejilla de Valentina. El calor de su piel, a pesar de la lluvia helada, la estremeció hasta lo más profundo. Y con voz ronca, casi quebrada, murmuró: «Tú no eres sombra, Valentina, eres fuego, y me has devuelto la vida que creí perdida». Entonces, bajo la tormenta, con los relámpagos iluminando la montaña y el agua empapando sus cuerpos, Yauri acercó sus labios a los de ella. El beso no fue apresurado ni violento, fue lento, tembloroso, lleno de respeto y de verdad. Fue el primer beso de dos almas que habían sido rotas y que en ese instante empezaban a recomponerse en una sola. Valentina cerró los ojos y se aferró a él, no con la desesperación del miedo, sino con la certeza de haber encontrado por fin un lugar donde su corazón podía descansar. Yauri, al besarla, sintió cómo las cenizas de su pasado se transformaban en una llama nueva, una llama que ni la tormenta podía apagar. Ese instante, sellado por la furia del cielo y la pureza de la lluvia, fue más que una confesión. Fue un pacto silencioso, el inicio de un amor nacido en medio de la adversidad, destinado a desafiar las sombras que aún acechaban desde el valle. La tormenta había dejado tras de sí un silencio solemne. El aire estaba impregnado de ese olor fresco a tierra mojada que envuelve todo después de la lluvia, como si la naturaleza hubiera querido purificarlo todo, limpiar las heridas, preparar un nuevo comienzo. Valentina Salazar y Yauri Tzompan permanecían aún junto al fuego renacido, con las ropas húmedas y los corazones encendidos. Habían compartido un beso que no solo unía sus labios, sino que había sellado la verdad de sus almas. Ya no eran dos soledades, eran una promesa de vida. Con los días, esa promesa se volvió más clara. Valentina, que jamás había soñado con un altar ni con vestidos de encaje,
comenzó a sentir que lo que su corazón anhelaba no era el matrimonio impuesto por conveniencia, ni la aprobación de un pueblo que siempre la había despreciado. Lo que deseaba era unirse por amor verdadero, por la voluntad libre de dos que habían encontrado en medio de la adversidad un refugio sagrado. Yauri, en silencio, empezó a preparar el terreno. Buscó un claro en lo alto de la montaña, donde el cielo parecía más cercano y el eco de la tierra respondía a cada palabra. Allí colocó piedras formando un círculo, símbolos de eternidad y unión. Recolectó agua de un manantial cristalino que bajaba desde lo alto, agua que no conocía dueño, como testigo de pureza, y encendió un fuego nuevo, no para la guerra ni para defenderse, sino para iluminar el inicio de algo que él jamás creyó volver a tener: un hogar en el corazón de una mujer. El día señalado, Valentina vistió lo único que tenía: un sencillo vestido de manta blanca que ella misma había remendado con paciencia. No había joyas ni coronas, pero en su mirada brillaba una dignidad más valiosa que cualquier tesoro. Caminó hasta el claro con pasos firmes, y cada latido de su corazón era un eco que la montaña parecía repetir. Yauri la esperaba erguido, con la frente descubierta y el torso cruzado por las cicatrices que narraban su historia. Pero ese día, esas cicatrices no eran marcas de dolor, sino medallas de supervivencia, signos de un hombre que había atravesado la muerte y aún así estaba dispuesto a entregar su vida de nuevo, esta vez por amor. No había sacerdote ni juez que los uniera, solo los elementos. El agua del manantial fue derramada sobre sus manos entrelazadas, símbolo de limpieza y nuevo inicio. El fuego ardía en el centro del círculo de piedras, recordándoles que el amor, como las llamas, necesita cuidado para no extinguirse. La tierra bajo sus pies fue testigo de cada palabra, y el viento, que soplaba suave entre los árboles, llevó sus votos hasta lo más alto del cielo. Valentina, con la voz temblorosa pero firme, susurró: «No soy la hija de un hombre que me despreció, ni la burla de un pueblo ciego. Soy tu compañera, tu refugio, la mujer que eligió amarte libremente». Yauri, con los ojos oscuros humedecidos por primera vez en muchos años, respondió: «No soy el guerrero que todos temen, ni el fantasma que la soledad devoró. Soy tu guardián, tu fuerza, el hombre que vuelve a vivir porque tú lo miraste como nadie más lo hizo». Luego, en un silencio que valió más que 1000 campanas, sellaron su unión con un beso bajo el cielo abierto, mientras el fuego ardía alto y el agua del manantial seguía corriendo como canción eterna. Ese día no hubo invitados ni festines, pero hubo algo más poderoso: un matrimonio nacido de la libertad, un pacto entre dos corazones que se eligieron sin imposiciones, sin máscaras, sin miedo. Y aunque el mundo allá abajo los señalara con odio, allí en las montañas, Valentina y Yauri se convirtieron en marido y mujer ante los ojos de la naturaleza misma. Lo que había empezado como un grito desesperado en un mercado se transformaba ahora en un lazo indestructible, tejido con respeto, ternura y amor verdadero. El tiempo pasó en las montañas, con la serenidad de los días que no se miden en relojes ni campanas, sino en el canto de los pájaros y el murmullo de los ríos. Valentina Salazar ya no era la muchacha que había sido humillada en el mercado. Ahora era esposa, madre y mujer erguida en la plenitud de su dignidad. Junto a Yauri Tzompan había encontrado no solo un refugio, sino el sentido profundo de su existencia: ser amada con respeto y amar sin miedo. El hijo que nació de su unión creció fuerte, con la nobleza de su madre y la fiereza serena de su padre. Sus risas llenaban los claros del bosque, y cada carcajada era un recordatorio de que la vida puede renacer incluso de las cenizas más oscuras. Para Valentina, sostenerlo entre sus brazos era la prueba viviente de que su destino no había sido el desprecio, sino la creación de un nuevo comienzo. Con el tiempo, los rumores de aquel amor llegaron hasta el valle. Al principio, fueron burlas. La gorda del mercado se fue con un apache, pero las burlas, como todas las mentiras, no pudieron resistir la fuerza de la verdad. La noticia de que Valentina vivía feliz, respetada y amada comenzó a sembrar incomodidad,
en un pueblo que se alimentaba del prejuicio. Y lo que antes fue motivo de escarnio, poco a poco se convirtió en murmullo de admiración. Las mujeres, especialmente, susurraban su nombre con respeto. Valentina se volvió un símbolo silencioso, la prueba de que no es la apariencia lo que define a una mujer, sino la fuerza de su alma. Yauri, por su parte, dejó de ser solo la sombra temida para convertirse en la leyenda de un hombre que, habiendo perdido todo, encontró en el amor de una mujer la redención que ni la guerra le pudo dar. En una ocasión, cuando Valentina regresó brevemente al pueblo para comerciar maíz y telas, la misma gente que antes la había despreciado bajó la mirada con vergüenza. Nadie se atrevió a insultarla. Al contrario, algunos inclinaron la cabeza con respeto. Ya no era la hija desechada de don Laureano, ya no era la burla del mercado, era la mujer que había conquistado con su verdad un lugar que nadie pudo negarle. Aquella tarde, al volver a las montañas, Valentina miró el horizonte y respiró hondo. Sintió que todo lo que había sufrido, cada lágrima, cada palabra cruel, había sido el camino necesario para llegar allí, al lado de un hombre que la había mirado como nadie y con un hijo que era la promesa de un futuro distinto. Mientras el sol caía sobre las montañas y teñía de oro el perfil de Yauri, él la abrazó por la cintura y susurró con voz grave, cargada de ternura: «El día que te escuché gritar en el mercado, no compré un caballo, gané un hogar en tu corazón». Valentina cerró los ojos y una lágrima de gratitud resbaló por su mejilla. No era tristeza, era alivio, era plenitud. En aquel abrazo estaba el resumen de toda su vida: la humillación, la rebeldía, la esperanza y, al fin, el amor. Y así, entre las montañas que habían sido testigo de su unión, quedó grabada para siempre la historia de una mujer que eligió su propio destino y de un guerrero que aprendió a amar de nuevo. Un legado de amor que ni la burla, ni la guerra, ni el tiempo podrían borrar jamás. Antes de despedirnos, quiero hablarte directamente a ti que escuchaste esta historia hasta el final. Si alguna vez has sentido la fuerza de un romance de época, sabes lo valioso que es tener un espacio donde esos amores cobran vida. Por eso, tu ayuda es importante. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta una sola palabra que resume el inicio de todo este relato: cómprame. Al hacerlo, no solo apoyas al canal, también formas parte de una comunidad que ama los romances de época, que cree en la dignidad, en la esperanza y en esos amores que desafían al mundo. Tu participación mantiene viva esta familia y juntos seguiremos soñando con historias que tocan el alma.